Buenas noches con todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Damos la bienvenida a quienes nos han acompañado esta tarde, a esta conferencia, a quienes nos acompañan de forma presencial y también a todas las personas que se han conectado, que nos están acompañando en esta conferencia. Pocas veces creo que se reúnen dos teóricos del nivel, de la trascendencia de los dos profesores que nos acompañan esta noche y que van a discutir de un tema fundamental para dos campos también importantes, sobre todo pensando en una pandemia. Y esta noche nos acompañan, gracias al doctorado en Salud Colectiva, Ambiente y Sociedad, y a que ha reunido un grupo de importantes pensadores e investigadores de la región y a nivel global también. Nos acompañan el profesor Dan Halling y el profesor Jaime Breil. Voy a referirme a quien primero a quien juega de local, porque es el director del programa de doctorado y obviamente para quienes no tienen, tienen ambos una abundante hoja de vida, pero me voy a referir solamente por el tiempo también, para aprovechar el tiempo, decirles que el doctor Jaime Breil Paciniño, médico investigador ecuatoriano, que fue presidente de la Academia Ecuatoriana de Medicina, es rector de esta casa de estudios, director del Centro de Investigación y Laboratorios en Salud Colectiva, CILAB, y también director del doctorado en Salud Colectiva y coordinador del postdoctorado, reconocido internacionalmente como uno de los fundadores de la epidemiología crítica latinoamericana. Es cofundador de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social y autor de más de una veintena de libros traducidos al portugués e inglés. Bienvenido, profesor Breil. Bienvenido también, profesor Daniel Halling. El profesor Daniel Halling actualmente dicta un curso en el doctorado en Salud Colectiva, es un experto, un teórico de la comunicación crítica con respecto al campo de la política. El profesor Daniel Halling es un distinguido profesor del Departamento de Comunicación de la Universidad de California en San Diego y también se ha formado allí desde, de sus estudios iniciados en los años 70 y ha realizado ahí sus estudios en maestría y también su doctorado en la misma universidad. Tiene una serie de premios y distinciones en este campo por su trayectoria en la comunicación política y también es el autor, junto con otros investigadores, de más de una veintena de libros también en este ámbito. Para nosotros es un gusto recibir al profesor Dan Halling y también tenerlo como docente en nuestro programa de doctorado. La modalidad que vamos a trabajar ahora, vamos a tener una primera presentación con el profesor Breil, y luego vamos a escuchar al profesor Halling y luego tendremos un espacio, una plenaria donde escucharemos sus preguntas o inquietudes o ampliaremos algunos de los temas que van a ser tratados por nuestros conferencistas en esta conferencia que hemos titulado Comunicación crítica en salud, crisis pandémica actual e infodemia estructural. Bienvenido, profesor Breil. En primer lugar, yo quisiera a todas y todos los presentes darles un abrazo, un saludo, agradecerles por su presencia, muy cordialmente a nuestro querido amigo y un distinguido profesor de nuestro programa doctoral, el doctor Dan Halling, que haya tenido la bondad de acompañarnos también, no solamente en los cursos, sino en esta presentación, y a Ilonka por esta coordinación que nos ofrece esta tarde. Yo voy a mirar una perspectiva de la comunicación desde la salud colectiva y desde mi campo de debate, de disputa epistemológico, metodológico, y creo yo, porque conozco la obra del doctor Halling y conozco también la lucha que ellos hacen en Norteamérica y en el mundo, que nos identificamos plenamente. Así es que creo que nos vamos a complementar en la tarde de hoy, estoy seguro de eso. He intitulado esta ponencia Conocimiento y comunicación en la crisis de la era pandémica, destacando la ignorancia estratégica como herramienta del poder. Creo que esto es un tema importante.
Y nuestro doctorado en salud colectiva está luchando para conformar, para consolidar una escuela de pensamiento crítico y de una investigación transdisciplinaria. Y es por eso que en ese escenario, para nuestro programa, es muy importante contar con la contribución de distinguidos docentes como el profesor Daniel Hallen. Este científico destacado, cuya brillante trayectoria ustedes bien conocen y que nos está ayudando en esta tarea de relacionar la crítica del pensamiento hegemónico en salud con la de los comunicólogos renombrados como él que trabajan en el campo de la crítica de la comunicación. Entonces, un honor, querido Daniel, el poder compartir contigo esta mesa de análisis en esta tarde. Voy a trabajar tres tópicos. Primero, una contextualización que creo que es importante para entender por qué la urgencia de un pensamiento crítico y enlazar el conocimiento y la comunicación en el entramado de la crisis múltiple de la sociedad hiperneoliberal. En segundo lugar, voy a tomar el caso de la pandemia para que entendamos bien que esta burbuja biomédica del pensamiento cartesiano ha generado una ignorancia estratégica y esto que podríamos decir una comunicación fake. Y tercero, algunas ideas sobre cómo trabajar por un avance. Entonces, en términos de la contextualización, el conocimiento y la expresión pública y la comunicación están secuestrados en un entramado de crisis. Es decir, el conocimiento académico en salud y la comunicación como una herramienta fundamental para el desarrollo de la sociedad se entraban con esta crisis múltiple del sistema capitalista. Pero este sistema capitalista en el siglo XXI tiene en su base la peligrosa convergencia de usos productivistas codiciosos de las nuevas tecnologías. Como lo hemos dicho muchas veces, el problema no es la tecnología, es el secuestro de las tecnologías en función de una estrategia que es contraria a la construcción de la vida y de la comunicación humana. Estamos hablando de una era de acumulación acelerada y de un agresivo extractivismo. El extractivismo es un concepto que acompaña a las ciencias críticas desde hace mucho tiempo, pero yo creo que el extractivismo siglo XXI tiene que entender que no estamos hablando del mismo fenómeno en la misma intensidad que en el siglo anterior. Y estamos teniendo que ubicarnos en una era de hiperneoliberalismo. Piketty y su grupo de investigadores que han hecho un estudio profundo de la historia de la economía capitalista llaman a esta época hipercapitalismo. Pero el poner el hiper al neoliberalismo le califica mejor a lo que es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un extractivismo radicalizado y diversificado, mucho más radical y diverso que el extractivismo del siglo XX. Esto es bien importante porque es en ese el territorio donde va a tener que jugar la lucha por la salud y la lucha por una comunicación justa, democrática y profunda. Entonces, este prefijo hiper no es gratuito porque denota precisamente exceso para calificar una etapa distinta del neoliberalismo. Una extrema privatización y desmantelamiento de derechos mediante la aceleración intensa del proceso de acumulación de capital por segundo y la concentración privada cada vez creciente, posibilitadas por el uso codicioso de la tecnología de la cuarta revolución industrial. Creo que es un contexto que es absolutamente urgente entenderlo porque nos habla de esto. En otro momento ustedes podrán, si tienen el interés y la paciencia de mirar esta tabla que yo no voy a ver simplemente les destaco de modo general que aquí lo que está señalado es mi visión de lo que ha sido el transcurso desde el siglo XVIII, luego el XIX, el XX y el XXI, de esto que estamos llamando la aceleración de la acumulación de capital. Y destaco la última columna del siglo XXI, porque lo que verán ustedes en los cajones amarillos de la tabla es el avance histórico del proceso acumulativo
de subsunción de todo, subsunción de todos los elementos de la vida social, incluido el pensamiento y el conocimiento y la comunicación. Hay un proceso de subsunción absoluta. Y en el siglo XXI, de la Cuarta Revolución Industrial, el ciberespacio, el nanoespacio, es decir, la diversificación, el copar totalmente todas las dimensiones de la vida en general, es lo que caracteriza la penetración profunda del capitalismo siglo XXI, donde campea, por supuesto, la lógica de gobernanza algorítmica que pues es factible con la inteligencia artificial. No me voy a quedar en eso para entrar en lo que nos compete hoy día. Entonces, destaquemos que estamos enfrentando las universidades del mundo, los pueblos organizados del mundo, una era no solo del desplome de las condiciones y derechos de la vida, sino también de los derechos a la información. No solo digamos una información que necesitamos que sea veraz, sino que sea protectora y no lo que está pasando hoy. Es una era del imperio transnacional de la voz de las grandes corporaciones. Eso es precisamente algo que está en la obra de Schiller, que traduciendo es la toma corporativa de la expresión pública. Yo creo que esa es una manera muy fuerte, muy potente de decir que se han tomado todo. La expresión pública está adueñada por esta situación. Entonces, ¿qué anteponemos desde la democracia, desde la justicia, desde la lucha popular y desde las plataformas de lucha organizada? ¿Qué anteponemos a lo que nos ofrece esa sociedad hipercapitalista? Es la defensa, a mi modo de ver, de estos 4 pilares de lo que es el derecho a una vida saludable. No puede haber una vida saludable sin que se cumplan las condiciones de sustentabilidad, de soberanía, de solidaridad y seguridad. Si es que estos elementos son los caracterizadores del modo de reproducción social, entonces tendremos las condiciones que necesitamos para poder pensar, hablar de un mundo de salud, de un mundo de un vivir saludable y de equidad. ¿Por qué? Porque la sustentabilidad nos habla de la reproducción presente y futura de la vida. La soberanía nos está hablando de la autonomía que necesitamos para construir la vida que queremos y no la vida que quieren los que tienen en sus manos el poder hegemónico del mundo. Porque nos está hablando de una civilización de equidad solidaria, que es lo contrario absolutamente a la civilización de consumismo, de individualismo extremo que nos propone el capital. Y porque además, en este mundo de inseguridad absoluta y extendida y que entra ahora, inseguridad que entra desde el nanoespacio hasta el espacio de la vida íntima, de nuestra vida. Es decir, estamos viviendo en un estado de control, en un estado máximo de la potencia acelerada del estado de seguridad, o llamémoslo de lo que es este copar. ¿Cuál es la matriz de lo que está pasando? Yo creo que este libro de Tim Hughes le pone en el centro algo que es muy importante. Es la maldición del gigantismo. Estamos condenados a una monopolización acelerada y destructiva porque el sistema ha tenido ahora una fuerza productiva que ha permitido que las gigantes corporaciones copen todo, se multipliquen de una manera global y puedan hacer una explotación en tiempo real en todos los territorios del planeta. Entonces estamos hablando de una situación muy grave. Paso revista nada más de algunas tendencias. Si ustedes consultan en tiempo real la página de Land Matrix, van a ver que las transacciones de compra, de apropiación de tierra en todo el planeta se están dando por segundo. No solo de la tierra de los países del sur. Este rato incluso zonas fértiles de Canadá, zonas fértiles de otros países del norte están siendo comprados por estas gigantes corporaciones. Y cuando las corporaciones compran la tierra y les riegan a la tierra, como ustedes ven en la agroindustria, de todos los elementos destructivos, porque es la revolución verde campeando,
expandiendo veneno en todos los territorios de la humanidad, van a ver ustedes que lo que pasa es que no se salva ni el agua. Ahí tienen ustedes un dato que espero que les angustie un poco. La empresa Nestlé controla 63 marcas en 36 países, marcas gigantescas de agua embotellada, supuestamente superior al agua que uno puede tomar. Pero vean ustedes lo que sucede en el condado de Colorado, en la ciudad de Sálida del condado de Colorado en Estados Unidos. 4 litros de agua pública que compra Nestlé en 0,02 centavos de dólar, digamos en 0,02 dólares por 4 litros, los vende embotellados a $10 los 4 litros. Ese es el oro azul. Eso está llamándose el oro azul. Y estudios hechos sobre el agua embotellada versus el agua pública muestran que no hay ninguna diferencia. Es decir, hay simplemente una multiplicación gigantesca de rentabilidad apropiándose no solo de la tierra, del agua. Y así por el estilo, semillas, biota, genoma, etc. Se han apropiado de la vida. Estudios hechos en el Brasil por un gran maestro de nuestro doctorado también, un querido amigo, investigador del Brasil, demuestra que, y publica este libro que se llama Desastre Sociosanitario Ambiental del Agronegocio en Brasil y Resistencias Agroecológicas. Bueno, pero yo lo que quiero destacar de este estudio es lo siguiente. Miren lo que él dice, este equipo de investigadores que son colegas nuestros, compañeros de lucha. El trabajo agroindustrial, agricultura 4.0, se hace también combinada con trabajo esclavo. Y para probarlo, vean ustedes de este atlas de geografía de uso de agrotóxicos en el Brasil, publicado por una valiente investigadora, Larissa Bombardi, que está exilada por amenaza de muerte en Europa. ¿Qué es lo que ella descubre? Muchísimas cosas en este atlas, pero miren ustedes ese escándalo. Ahí tienen la imagen del Brasil. Si pueden notar los círculos negros, son el tamaño de la presencia de esclavos en las empresas agroindustriales del Brasil. Esclavitud. Siglo XXI, agricultura 4.0, mezclándose con el sistema esclavista medieval. Y vean ustedes al lado, nada más saqué un pedacito del atlas para que puedan mirar. Fíjense ustedes cómo se ha expandido el uso de aspersión aérea de agrotóxicos mediante los sistemas 4.0, que ahora son muchísimo más agresivos con el uso de drones, etc. Bueno, pero a donde queremos ir. Y vean ustedes, esa es la composición de los alimentos del Brasil que se expenden en todos los mercados. 28% alimentos que tienen venenos de franja roja, de altísima peligrosidad. 35% de alimentos que tienen venenos de franja alta, es decir, de peligrosidad. O sea que tenemos que apenas 37% son alimentos que solo tienen agrotóxicos de franja verde, como por ejemplo el glifosato, franja verde. Fíjense ustedes, el glifosato que después de tantas décadas de lucha ahora está demostrado que es cancerígeno y que es un disruptor endocrino cuando sus dueños, para poder expandir la producción de soya transgénica, nos han dicho que es franja segura, ¿no? Y Alexis Naranjo, acá en Ecuador, muestra que, por ejemplo, nada más para citar una figura, los plaguicidas peligrosos en el plato típico del Ecuador, ahí tienen ustedes. Tenemos tóxicos peligrosos en todos los componentes de la dieta típica ecuatoriana. Y si tomamos el pensamiento de Herbert Schiller sobre lo que él llama el hecho de la toma corporativa de la expresión pública, que también tenemos una monopolización corporativa de la comunicación y los medios. Eso es parte del atraco, eso es parte de la geopolítica de la dominación en el mundo. Y entonces arribamos a una conclusión muy triste. Esta es el siglo de la más alta tecnología de la historia de la humanidad, combinándose con la más alta combinación de catástrofes de la humanidad. 5 catástrofes. Yo no me voy a quedar en las primeras, solo las voy a mencionar porque me quiero quedar en la última, que es a la que se refiere la ponencia de hoy. La primera es concentración de riqueza privada y exclusión social masiva por segundo. La segunda, desmantelamiento extendido y global de modos de vivir aptos para la salud.
Tercero, la construcción autoritaria y militarización de la geopolítica. Si no entendemos eso, teniendo en las narices Ucrania, teniendo en las narices la toma de Gaza, el sionismo tomándose toda la península y asumiéndose como dueño de aquello, etcétera, etcétera, ¿no? La construcción autoritaria, el desate global y aceleración del cambio climático. A veces todavía siento que a ratos se habla del clima como que el clima fuera una especie de cosa aparte, como que el clima no fuera parte de esta misma matriz que estamos hablando. Si el cambio climático es todo generado por esta misma historia. Bueno, pero llego a la quinta crisis, que es la que nos ocupa hoy día. La crisis objetiva y ética del conocimiento, por un lado, y de la comunicación en salud, que están en profunda crisis, como voy a tratar de mostrar. ¿Por qué? Porque se suman una estructural ignorancia estratégica planificada, porque hay una desinformación sistemática globalizada, porque hay una planificación académica. Eso es lo durísimo, que esto está también generándose desde la academia, y a veces de la academia que se adorna de palabras de rebeldía, ¿no? Pero que a la hora del té utiliza este tipo de metodología que genera un problema muy grave de falta de conocimiento profundo y la infodemia estructural. Entonces, vean ustedes, lo doloroso es que tenemos en nuestras narices de lo que está pasando en el mundo, pero no estamos formados para entenderla. A nosotros nos angustia en el doctorado cómo hacer, porque las escuelas, las facultades de enfermología, ¿no? O las facultades, supongo yo, Daniel estará de acuerdo conmigo, de comunicación convencional, van a seguir en la misma onda. Mientras el mundo está pasando lo que está pasando, seguimos con una visión de la superficie del problema, no de lo profundo. Entonces, se nos ha metido en el tuétano un pensamiento cartesiano positivista que produce dos elementos importantes, lo que Susana Harding llama analfabetismo científico. Fíjense en lo que es analfabetismo científico ante un mundo en esas condiciones. El segundo, la llamada ignorancia científicamente planificada por el grupo de la Universidad de Stanford, que generó esta cátedra de ignorancia estratégica en la universidad. Entonces, como estas palabras a lo mejor pueden ser fuertes, pero quizás necesitan un sustrato concreto para que me entienda mejor, voy a tomar el caso de la pandemia para ilustrar lo que vengo diciendo. La ignorancia estratégica en la ciencia y la comunicación fake. Crisis de la pandemia, que no es pandemia, es una pandemia guión sindemia, porque pandemia es cuando hay un solo gran fenómeno destructivo pandémico. Pero nosotros aquí tenemos 5 catástrofes simultáneas, eso es una sindemia. Y cuando justo más conocimientos necesitamos, penetrantes, y comunicación justa, información correcta. Entonces, ahí es cuando se nos viene encima una construcción sistemática de ignorancia y desinformación. Eso es muy grave porque significa que se está usando la ciencia para destruir la ciencia. Ciencia, entre comillas, para destruir el pensamiento científico profundo. Y esto les digo, el panorama que muestra Stanford en los varios coloquios internacionales que ha hecho es universal. Y está todos los campos, las ingenierías, las artes, en todos los campos hay una construcción de una invisibilización de los fenómenos de fondo, los profundos, los reales, los importantes, y quedamos con esa. Y se genera este analfabetismo científico, ¿no es verdad?, que reproduce, fortalece y hace parte de eso cuando en muchos escenarios académicos nos pavoneamos de ser muy conocedores, muy especialistas, muy PhD, ¿no es verdad? Somos muy PhD, sin embargo, estamos moviéndonos muchas veces en una formación de alta. Entonces, ¿qué pasó con la pandemia? Miremos la pandemia. Vean ustedes. En primer lugar, ha sido mirada desde el pensamiento farmobiomédico. La pandemia, el pensamiento especializado en salud en todo el globo, se miró desde la burbuja del modelo farmobiomédico. Cuando yo uso la palabra burbuja del modelo farmobiomédico, ustedes dirán, otro latinoamericano desbocado que no es respetuoso
con las catedrales del conocimiento. Pero estoy usando palabras de burbuja farmacobiomédica de dos grandes científicos de Inglaterra, que son de la Royal Society de Londres, y que son los que le dieron este nombre al modelo farmacobiomédico. ¿Qué es lo que dicen estos dos investigadores, James Wilson y Richard Jones? Ellos dicen que estamos viviendo, ellos dicen, una burbuja biomédica, y su conclusión, evaluando la investigación de punta de Inglaterra, es: esta investigación biomédica está sobrevalorada y sobredimensionada en un país como el nuestro, con 29 premios Nobel. El Reino Unido no puede seguir con esto porque es inconsistente y un desperdicio económico. Hay que reconocer que en gran medida es un engaño que distrae fondos. Este libro se escribió un año antes de que estalle la pandemia digamos la COVID-19. Ya me imagino lo que hubieran escrito, si es que esto lo hubieran escrito después ya iniciada la pandemia, que ellos todavía no la vieron en rato de escribirlo. Bueno, ese es el pensamiento de la pandemia. Un pensamiento fragmentado, cartesiano, en factores de riesgo. Ahí tienen los factores de riesgo: virus, vacunas, antivirales, en un determinismo que lo que ha permitido, claro está, eso sí, hacer preciosos modelos probabilísticos y de descripción. Pero ¿dónde está el meollo de la pandemia ahí? ¿Dónde está ahí el meollo de la pandemia? Si eso es toda la investigación que nos ha mostrado para justificar otras cosas. Entonces, ese tipo de relación, como la que ustedes ven ahí, veamos qué es lo que pasa. Y ahí voy a usar algo que en estos días con el profesor Halling he tomado conciencia de una relación que yo no la había visto tan directa. El pico del iceberg de la salud es el mismo que el pico del iceberg de la comunicación. Me explico. Ahí tienen la metáfora, el iceberg. El horizonte de visibilidad científica que marca lo que se ve y lo que queda por debajo, lo que no se ve. ¿Qué se ve en la pandemia? Se ve la realidad reducida a evidencias empíricas, expresiones clínicas aisladas, desconectadas, descontextualizadas. Y entonces, ¿qué es lo que se produce? Conocimiento, pero también información, noticias de la pico del iceberg. No está toda la riqueza. Ya van a ver ustedes en la H1N1, que también voy a tratar, cómo se logró llegar al pico del iceberg informático en lugar de. Y entonces, ¿qué es lo que no vemos? No vemos la determinación de la salud y no se encuadra la información. Estoy usando el término encuadramiento que me acaba de enseñar el profesor Halling, que es justamente el tema. Yo cuando él me hablaba de encuadramiento, yo entiendo enseguida framing, y digo, claro, si la determinación social es el framing de la salud, pues, o sea, es una manera de ver la integralidad del contexto para que no me salga el dato de la pandemia en el pico del iceberg, sino me sale contextualizado. La noticia es igual, el conocimiento es cartesiano y la informática es despistada, es empírica, es en el pico del iceberg. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que vemos? Explicaciones científicas mentirosas y falta de un encuadramiento de las noticias, porque no está este elemento de conocer en fondo. Entonces, la investigación cartesiana, que con todo respeto, mucha gente que incluso se habla democrática, que vive una vida, reproduce, se formó en la visión clásica. Y lo sigue repitiendo. ¿Por qué? ¿Porque son malos? ¿Porque son mentirosos? No, porque opera lo que Gastón Bachelard llamó obstáculos epistemológicos. Lo que te entrenaron en los primeros años de la universidad te acompañará toda la vida. Y muchas veces, si te enseñaron a decir que la salud se entiende solo con factores de riesgo, te pasarás creyendo que factores de riesgo es la lógica que opera en todo, inclusive en la sociedad, inclusive en la complejidad de las ciencias más amplias. Entonces, descontextualice esos llamados factores de riesgo y les voy a mostrar cómo lo hizo, con la vacuna y el sobredimensionamiento de la efectividad de la vacuna, y le acompañó enseguida la comunicación hegemónica, porque ahí está para servir al patrón, al dueño. Pero, ¿vacuna por qué? Yo no soy antivacuna, estoy vacunado,
Bueno, sí, ya me dio miedo de la información científica después de la tercera dosis. Cuarta no me dejo y a mi familia le voy a tratar de convencer que no le entren a la cuarta, porque la acumulación de problemas post-vacuna es muy grave. Yo no soy de antivacuna, pero vean lo que este doctor Thomas Kuhn, que ganó un premio por esta investigación, encontró en Inglaterra y Gales. Les muestro el ejemplo. Él hizo este ejemplo, yo les enseño de esta obra de él, solo de la tuberculosis, pero vean ustedes, esto vale para cualquiera de las transmisibles. Él lo que hizo es decir que en el tiempo, ahí tienen ustedes el eje del tiempo, mira las tasas estandarizadas de mortalidad por tuberculosis y vean lo que pasó. Vean lo que pasó. Esto bajó la tuberculosis antes de haber siquiera identificado el bacilo de Koch, cuando era tisis. Punto. Usted aquí, un experto, no me dejará mentir. Vean ustedes cuánto bajó, cuánto se transformó la epidemiología cuando recién se identificaba el llamado, verán que se identificaba la causa, comillas, la causa. ¿Qué pasó hasta el año 1940 y pico, que bajó cuando empieza a utilizarse la quimioterapia? Recién medicamentos. ¿Y qué pasó? Esto ya había bajado y disminuye aún más cuando recién utilizamos la vacuna. Ahí entra la vacuna. ¿Qué les parece? Yo no voy a decir que la vacuna por este dato no es que no sirve. Claro que ha servido, pero no en la proporción, no para decir esto se tiene que solo controlar con vacunas como pasó en la pandemia, ¿verdad? Era toda el frenesí de vacunas, 11.500 millones de dólares en precompras y hasta un barco es casi en estrategia de guerra, es desviado cuando se estaba llevando vacunas de un país para que vaya a otro. Así. Vean ustedes, no hay correlación cuando en un estudio publicado en el el European Journal of Epidemiology, no hay correlación entre los niveles de vacunación en 68 países y en casi 3.000 regiones de los Estados Unidos. No existe una correlación. Y el estudio es muy profundo, no me quedo en eso, pero en definitiva lo que estoy diciendo es que si bien, no es que estoy diciendo no sirvió para nada la vacuna, fue un disparate, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en la proporción que en la comunicación y en la ciencia se dijo que esa era la resolución del tema, para que pase el pánico, esa fue una tremenda mentira. Entonces, ¿qué es lo que la ciencia convencional nos hace ignorar para solo trabajar en el pico del iceberg? Es todo lo que está en este diagrama que ustedes, al menos como muchos de ustedes son los del doctorado, lo que se enfoca es lo amarillo. Individuos con estilos de vida y una cierta problemática, pero lo van a ver mejor, y esto descontextualiza, pero lo van a ver mejor en el siguiente diagrama. Todo estuvo centrado en mirar la vida individual, etcétera, y ver qué tanta penetración de carga viral, comorbilidades, malnutrición, conversión patógena de procesos protectores, como que si estos embodiments y como que si esta vida personal de las víctimas del COVID estuvieran en un vacío, así se le trabajó. Pero esto está profundamente relacionado a estilos de vida individuales, pero también está relacionado al grupo social a la que pertenece esas personas, porque ese grupo social les va a dar en los modos de vida estructurales que tiene ese grupo las condiciones de exposición y vulnerabilidad. Entonces no se miró esto, no se miró este fenómeno. Esto, lo amarillo es lo que no se ha mirado. Tampoco se miró que en la sociedad en general hay otros fenómenos que son lo que están marcados aquí, como la expansión de extractivismo en la cría animal, que tampoco se miró. Entonces se dejó de ver todo el conjunto y por tanto se concentró toda la ciencia en el pico del iceberg. Y la información también. Por tanto, estamos hablando de que no se miró el sistema alimentario agroindustrial, por ejemplo,
¿no es verdad? Con todo lo que esto significa, grandes concentraciones de animales hacinados, cambios de los escenarios animales donde los vampiros pueden vivir, etcétera, todas las especies que participan en la reproducción pandémica, etcétera, sistemas inmunológicos debilitados, caldo de cultivo para producir mutaciones virales, ni se vio ni interesó. Y sistemáticamente el pensamiento cartesiano y la comunicación mediática ocultaron estos cinco, entre otras cosas, estos 5 grandes temas que son claves en la epidemiología del virus. El carácter multidimensional del proceso pandémico se acabó, no existe, está solo orientado a personas. Segundo, se ocultó que había un... Tercero, que las políticas y la gestión pública está determinada por las correlaciones de poder y la mentalidad del gobierno de turno. Se ocultó que la capacidad colectiva de afrontamiento de las comunidades, donde fue exitosa, se ocultó. Ni siquiera se permitió, por ejemplo, las comunidades indígenas, con su propia lógica comunitaria, se protegieron casi que incumpliendo las disposiciones que venían desde la mentalidad cartesiana. Y finalmente, el metabolismo de los ecosistemas, que es tan importante en la mutación viral. Yo quiero avanzar rápido para no abusar del tiempo. Ya estoy. Nos ha desconectado la clínica de la epidemiología, ¿no? Nos ha roto esta relación dinámica entre genotipo, fenotipo, relaciones sociales, etcétera. Y en la infodemia en redes se empieza a decir, hubo infodemia porque en las redes están diciendo mentiras sobre payasadas, ¿no? Y en cambio se ocultó que hay una desinformación estructural. La noción de infodemia de la OMS es para reír, ¿no? O sea que lo que importaba era una que otra mentira y una que otro meme, etcétera, que pueda haber habido. Hubo una desinformación masiva y entonces yo sostengo, hay que entender la infodemia, ok, pero como un proceso estructural no eventual que toca mucho más que simplemente aspectos delincuenciales, como se dijo, o de travesuras en las redes, sino que era una manera de expandir esto. Por tanto, hay una transnacionalización de la expresión corporativa que quiere imponer. Y les voy a demostrar esto con la epidemia AH1N1. ¿Qué es lo que pasó con la epidemia AH1N1? Nada más un dato. Implicaciones sociales y económicas de las políticas de contención. ¿Qué es lo que vieron? La pandemia AH1N1 estalló en 2009. Bueno, el 2007, ¿no? Vecinos de Perote, la zona vecina a los gigantescos criadores de cerdos donde nació el tema, se manifestaron contra la contaminación ocasionada por las granjas Carroll, México. 2 millones de cerdos en cría, juntos. Ya empezaron a producir una alarma en las comunidades de la zona. Enero 2007, 2 años antes de la pandemia. En abril del 2008, miembros de la Agencia Federal de Investigaciones detuvieron al campesino Guadalupe Serrano, que estaba denunciando lo que estaba pasando y decía, viene una catástrofe ambiental, está pasando un horror con esta finca de cerdos en México. Se silenciaron voces, se reprimieron gentes, se amenazó diciendo no se metan con empresas que manejan dólares, ustedes son muy pobres para poder enfrentarse a ellos. Desastre ecológico, eso ya estaba en el 2008, no pasaba nada y los medios, cero. Los periódicos, marginal, tal vez una cosa en la Crónica Roja, pero de la centralidad del problema que estaba pasando, del cual iba a haber. Los reportes de la Universidad de Johns Hopkins con la Comisión Pew, que ya alertaban científicamente lo que estaba pasando con en esta situación de las granjas, silenciados absoluto. Luego pueden ver ustedes los detalles, todo lo que se dijo y que fue silenciándose, toda la crisis ambiental que producían estos 2 millones de cerdos criados de esa manera, silenciado, ausente en las noticias, el tratamiento científico, solo de algunos grupos hacía alertas como este, pero el resto en silencio. Otros reportes, y lean por favor para ver si no les duele el alma lo que dice uno de los dueños de esta finca, uno de los expertos, dice, hablando de sus cerdos, de los cerdos de la finca,
los cerdos reproductores deben ser pensados como y tratados como una máquina valiosa cuya función es bombear crías como una máquina de hacer salchichas. Ese es el pensamiento, esa es la no ética, esa es cómo se piensa la naturaleza y por lo cual creen que es legítimo hacer lo que hacen con la brutal fuerza económica que tienen. Les podría empapelar toda y tenerles aquí toda la noche hablando de esto, pero en definitiva, a donde quiero llegar. Los pueblos, y se empezó a llamar fiebre porcina, ¿ya? Fiebre porcina. El lobbying corporativo y el poder en 72 horas, fiebre porcina decían todos los periódicos del mundo, en 72 horas desapareció la fiebre porcina, ahora era solo H1N1. Pasó de la vida social, de la producción, pasó al virus del problema. Y en todos los periódicos y en todos los medios, virus H1N1. No sé si están entendiendo ustedes bien cómo este es un ejemplo increíble, cómo en un planeta entero en 72 horas se borra del planeta una descripción crítica para tornarle inocua y para poder justificar el negocio de las vacunas. Con esto yo creo que me voy a pasar rápidamente porque no quiero. Aquí tenía yo toda una propuesta de cómo avanzar en una transdisciplinaridad crítica, qué es una verdadera construcción de una crítica intercultural, decirles cómo nosotros hemos estado sistematizando este pensamiento, que pensamos que debe haber una transformación de una teoría cartesiana a una teoría de la complejidad, una metodología lineal y a una metodología metacrítica, una filosofía de la praxis funcional a una filosofía de una praxis realmente emancipadora. Hay una enorme cantidad de información sobre el cuestionamiento del cartesianismo, y yo repito lo que dije hace un momento, hay personas que creen que con la buena voluntad y la buena intención pueden seguir usando las mismas estadísticas, la misma matemática, la misma manera de diseñar protocolos de investigación, cuando eso les lleva tarde o temprano a ser parte de la ignorancia estratégica con algunos visos de crítica, pero que no llega al meollo. Entonces, valiosos talentos, mujeres, pensamiento crítico, pero también junto al pensamiento indígena. Nosotros estamos conscientes de que hay un epistemicidio sistemático del pensamiento popular y del pensamiento indígena, y que se ha llamado epistemicidio precisamente, y que las universidades somos cómplices del epistemicidio. Hay fuentes importantes académicas que pensamos lo contrario, un pensamiento decolonial como el que plantea Catherine Walsh y muchos otros investigadores de la teoría decolonial, la ecología de saberes de Boaventura Santos, la metacrítica que trabajamos nosotros acá en Latinoamérica. Pero ahí está mostrando de una manera taxativa en nuestros proyectos el vínculo entre la teoría de las 4S como elemento emancipador, pero también la chacra y la concepción de la chacana como elemento ecosófico fundamental y del conocimiento, que tienen que entre mutuamente trascenderse, transgredirse y transformarse para hacer un conocimiento distinto. Tiene que ser una construcción participativa, en comunicación. Barbero y la competencia estructural que plantea me parece sumamente importante, la competencia cultural. Nosotros estamos trabajando con la Universidad de Berkeley, de Brown y de Chile en este vínculo para que esto vaya a la clínica, a los espacios hospitalarios, para que no sea solo una cuestión de posgrados, etcétera. Tenemos que hacer una profunda reforma del sistema de información de salud, lo dejo así solo para que el video quede y luego se pueda revisar. Y ¿qué sería el papel de las entidades públicas para poder luchar contra lo que estamos denunciando? Creo que estos 5 elementos son de cambio profundo. Les anuncio que está lista la edición en español de mi libro. Esta es una cuña informativa para que ustedes no se olviden de este librito que ha luchado tanto para salir. Va a salir y está casi en la puerta del horno. Este librito tiene una acogida interesante, y concluyo diciéndoles algo que me hace muy feliz. Es que la revista Lancet, a través de su editor general, al conocer esta tesis latinoamericana, ha dicho que reconocemos que los europeos estamos atrapados en una jaula lingüística, cómodos en nuestras prisiones epistemológicas,
Liberándonos solo podemos maravillarnos de nuestras propias limitaciones provincianas, hay que oír más de Latinoamérica, dicen ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que les veníamos a plantear y espero que esto, espero no haberme provocado mucho, demasiado, pero en todo caso es lo que creo yo que en este diálogo con Daniel podía ofrecer nuestro pensamiento crítico en Latinoamérica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Brel. Vamos a escuchar al profesor Dan Halling. Es un placer y un honor de presentar junto con el profesor Braille y de ser con todos, de participar con todos ustedes en este programa de salud colectiva, que es de verdad muy interesante, muy diferente para mí. Yo creo que es muy interesante que este programa de salud colectiva es muy parecido en muchos aspectos a mi departamento de comunicación, que fue fundado por Herbert Schiller, mencionado por profesor Braille, y que tiene un propósito muy parecido de introducir dentro de la comunicación, de la disciplina de comunicación, una perspectiva crítica muy parecida. Yo quiero hablar sobre la pandemia de COVID y la crisis de solidaridad, y quiero empezar con este diagrama que fue parte de mi primer libro sobre los medios y la guerra en Vietnam. Utilicé este diagrama para explicar cambios en la manera en que los medios han tratado los debates sobre la guerra, y argumento que el periodismo aplica diferentes modelos de su papel a diferentes tipos de temas en la cobertura y en la cobertura de diferentes actores. La ideología profesional enfatiza los valores de equilibrio y neutralidad que se aplican dentro de lo que yo llamé la esfera de controversia legítima. Pero hay otros temas y actores que se tratan los periodistas siguiendo otras modalidades, los que son vistos como temas consensuales, aparte de la política, y los que son vistos como fuera de las fronteras consensuales de la sociedad, que se ubican en lo que llamé las esferas de consenso y de desviación. Esta formulación se ha difundido mucho y es utilizado frecuentemente en comentario crítico sobre el papel de los medios, normalmente para criticar a los medios, para excluir de la esfera de controversia legítima voces o puntos de vista que merecen ser incluidos. Este es un uso muy apropiado de mi esquema, muy cerca del uso original en mi libro sobre Vietnam. Es muy relevante hoy día en Estados Unidos durante la violencia en Israel-Palestina, en un contexto en donde el punto de vista crítico en contra de la política israelí de ocupación es marginalizado en los medios y en la vida política, a veces en formas muy feas. Hay campañas de presión en contra de universidades, por ejemplo, de parte de políticos y de donantes ricos para silenciar estudiantes expresando rechazo a la violencia israelí. Y se aplica también este uso de este diagrama a los ejemplos que el profesor Braille ha dado, por ejemplo, sobre H1N1 y los temas sobre el papel de la agroindustria en las pandemias. Pero en años recientes, y especialmente después de la pandemia, he estado pensando en otros problemas de la esfera pública contemporánea, problemas que tienen que ver con tendencias a la sobrepoliticización de todo y la ausencia de tipos de solidaridad
que permiten a la sociedad tomar medidas colectivas para solucionar sus problemas. Lo que voy a presentar hoy viene de una investigación que estoy haciendo junto con otros investigadores, centrado en 4 países con gobiernos populistas de derecha durante la pandemia: los Estados Unidos, Brasil, Polonia y Serbia. Quiero destacar que soy muy consciente de que la experiencia de la pandemia y la política de la pandemia fue muy diferente en diferentes países. De hecho, hay grandes diferencias entre nuestros 4 países. En Polonia y Serbia, los gobiernos en la fase inicial de la pandemia han aceptado la gravedad de la pandemia, en contraste con los gobiernos en Brasil y Estados Unidos. Han seguido en general las recomendaciones de los científicos y autoridades sanitarias y han rechazado el partidismo, aunque luego han tratado de utilizar la pandemia para otros fines políticos y han entrado en conflicto con muchos de los expertos porque no querían entrar en conflicto con elementos más radicales de sus bases y coaliciones políticas. En otros países hay una gran variedad de patrones en la política de la comunicación de la pandemia, muy diferente que los que estoy describiendo aquí. Quiero aclarar también que aunque el enfoque aquí es sobre populismo, no intento contribuir a una imagen simplicista de populismo. Otra investigación que estoy haciendo ahora tiene que ver con antipopulismo y los medios en América Latina. Y de hecho hay muchas formas de populismo en general y gobiernos populistas han respondido a la pandemia en varias maneras. Identificamos en nuestra investigación varios elementos de populismo que afectaron la respuesta a la pandemia y la naturaleza del proceso de comunicación durante la pandemia en nuestros países, y los que son especialmente relevantes en los Estados Unidos, como en Brasil, en donde la historia es muy paralela, incluyen anti-elitismo cultural, hostilidad a expertos y individualismo radical y anti-estatismo. El populismo, por supuesto, es basado en un discurso que enfatiza un antagonismo entre élites y el pueblo. Pero en el caso del tipo de populismo de derecha que prevalece en estos países, la élite no es entendido en términos socioeconómicos, pero en términos culturales, como intelectuales, expertos y también funcionarios del Estado, porque en el caso de Estados Unidos y Brasil, no en Polonia y Serbia, el populismo de derecha es ligado a un individualismo radical hostil al Estado. Otro aspecto es liderazgo personalizado, el deseo del líder de monopolizar el centro de atención. Otro es machismo y otro, quizás lo más importante en este contexto, es una estrategia política de división y polarización. Enseguida voy a resumir el proceso de comunicación sobre la pandemia en los Estados Unidos con algunas referencias a Brasil, en donde fue muy paralela. A principios de la pandemia, los Centros de Prevención y Control de Enfermedades, CDC, celebraron teleconferencias periódicos para los periodistas, el proceso normal para comunicación en emergencias
de salud en Estados Unidos. Esto es el director del CDC durante la pandemia de H1N1. Luego, a fines de febrero, la doctora Nancy Messonnier, una alta funcionaria de los CDC, que a menudo hablaba con los medios de comunicación, hizo una declaración en la sesión informativa de los CDC, señalando que la transmisión comunitaria en los Estados Unidos era inevitable y que la pandemia resultaría en una grave interrupción de la vida cotidiana. El mercado bursátil cayó 1000 puntos tras esa noticia y Trump era furioso. Después de ese incidente, Trump destituyó al secretario de Salud. Bolsonaro destituyó a 4 ministros de salud como jefe del propio grupo de trabajo de COVID dentro de la Casa Blanca y lo reemplazó con el vicepresidente Mike Pence, y el control sobre la comunicación de la pandemia se centralizó en el grupo de trabajo de la Casa Blanca, que se puede ver aquí en una rueda de prensa. Las conferencias de prensa de los CDC cesaron y en cambio el grupo de trabajo de la Casa Blanca asumió el papel principal de comunicarse con los medios de comunicación y el público. Los contactos entre científicos del gobierno y los medios de comunicación tenían que ser autorizados por la Casa Blanca y generalmente no se permiten a partir de ese momento. Trump había desdeñando constantemente el peligro del virus en público, diciendo, por ejemplo, el 10 de marzo, solo mantén la calma desaparecerá. Sin embargo, más tarde en ese mes, los profesionales de salud pública del grupo de trabajo pudieron convencer a Trump que anunciará un programa de 30 días para detener la propagación y respaldará las medidas de mitigación que se anunciarán el 20 de marzo. Este fue el único momento en que pareció que podría haber un esfuerzo serio para unir el país en torno a una respuesta común de salud pública. Sin embargo, la respuesta se desmoronó rápidamente. Los asesores económicos y políticos de Trump estaban trabajando para desacreditar el análisis presentado por los profesionales de salud pública, y Trump rápidamente comenzó a socavar la política de salud de su propio gobierno. Poco después de anunciar el plan de mitigación, pidió la reapertura para Semana Santa. A principios de abril, después de que la OMS publicará el hallazgo de que el COVID estaba sujeto a transmisión asintomática, los CDC finalmente emitieron una recomendación de que los estadounidenses usarán máscaras. Trump hizo el anuncio en la sesión informativa del grupo de trabajo, pero agregó, estoy eligiendo no hacerlo. Las cuentas internas señalan que Trump tenía una fuerte aversión al uso de máscaras, diciendo en un momento, te ves débil si usas una máscara. Una manifestación del papel importante aquí de machismo. Fue lo mismo con Bolsonaro en Brasil, y de hecho el discurso de Bolsonaro sobre la pandemia reflejaba una centralidad de machismo aún más destacada, diciendo, por ejemplo, tenemos que dejar de ser un país de mariquitas. Y cuando los gobernadores estatales promovieron el uso de la vacuna china, CoronaVac, Bolsonaro, quien igual que Trump
refirió al COVID a veces como el virus de China, se burló de la vacuna china e incluyó la afirmación de que China buscaba socavar la masculinidad de la población brasileña. El 22 de abril, Trump hizo comentarios en la conferencia de prensa sobre inyectar lejía en el cuerpo para prevenir o curar el COVID, lo que causó un ridículo generalizado. Y después de eso se eliminaron las conferencias de prensa regulares. Y a partir de ese momento no hubo ninguna comunicación pública regular del gobierno federal sobre la pandemia. Mientras tanto, las relaciones entre los líderes políticos y los profesionales de salud se volvieron cada vez más tensas en el transcurso del primer año de la pandemia, y el control político sobre los profesionales de salud aumentó. En abril, por ejemplo, cuando los CDC redactaron pautas detalladas de reapertura, la Casa Blanca insistió en revisarlas antes de se publicaran. Fueron examinados por muchos funcionarios y se produjeron largas discusiones y negociaciones. Finalmente, el 14 de mayo, los CDC finalmente renunciaron a esperar la aprobación y publicaron 6 páginas de pautas sin permiso. Algunas de las pautas previstas no se publicaron hasta julio o agosto. Recayeron a los estados y gobiernos locales arreglar los detalles de la respuesta a la pandemia, incluyendo el papel principal de comunicar con el público local. Fue lo mismo en Brasil con los gobiernos estatales y locales. Pero a medida de que ellos introdujeron sus propias medidas de mitigación, Trump tuiteó con frecuencia su apoyo a los manifestantes que resistían a estas medidas, y quizás sabemos que hubo un esfuerzo de secuestrar al gobernador del estado de Michigan relacionado a estas protestas. Y Trump y otros políticos y los medios partidistas de derecha desarrollaron un discurso, un encuadre sobre la pandemia como un complot de parte de la oposición política y de los expertos y autoridades sanitarias de arremeter a la posición política de Trump como a las libertades de los individuos. Otra vez lo mismo en Brasil. En este contexto, la vida de los oficiales de salud pública y a veces otros profesionales de salud fue en muchas partes del país muy difícil. Ellos sufrieron ataques políticos y hasta amenazas de muerte. Entrevisté a Lori Freeman, que es ejecutivo de NACCHO, una organización de oficiales locales de salud pública. Ella dijo una cuenta muy dramática, yo creo, fue terrible, tengo que decirlo, vivirlo, verlo, presenciarlo. Hoy hemos perdido la cuenta del número, todavía estamos tratando de investigar un poco sobre esto, pero hasta hace aproximadamente 1 año y medio, ya habíamos perdido 600 funcionarios a nivel local. Eso es una tremenda pérdida de liderazgo. Muchos de ellos fueron despedidos por tratar de implementar iniciativas de salud pública que iban en contra de las opiniones políticas de los
comisionados de los condados, de los alcaldes y de los gobernadores. Perdimos mucho personal durante la pandemia debido a la naturaleza política de la pandemia y a menudo eran despedidos por eso. Entonces, dependiendo del estado y las inclinaciones de ese estado, esto sucedería de manera constante y durante toda la pandemia. Incluso ahora estamos lidiando con un ataque posterior a la salud pública. Y todos los estados de este país han aprobado leyes que restringen, limitan o descarían por completo la autoridad de salud pública en el futuro, incluida su capacidad de ponerse en cuarentena, la capacidad de vacunarse, lo que sea. 600 de 3,000 oficiales locales de salud, hay 3,000 oficiales locales de salud, renunciaron o fueron despedidas después del inicio de la pandemia, dado al nivel de hostilidad. Y como dice Freeman, muchos estados están aprobando leyes que ponen restricciones fuertes sobre las autoridades de salud pública, incluyendo restricciones sobre la colección de información sobre salud. En este contexto, casi todo relacionado a lo que cree y hace la gente sobre la pandemia en Estados Unidos sigue un patrón partidista, algo que en años anteriores fue inconcebible. Lo que veo aquí es dos diagramas que muestran la relación entre voto por Trump y tasa de vacunación, y al otro es eso mismo con uso de máscaras y todas las medidas de mitigación. Y el otro, la relación entre voto por Trump y tasa de mortalidad por COVID. Y aquí es otro diagrama que indica tasas de mortalidad de COVID por partido político. Y se puede ver que al inicios de la pandemia fue principalmente demócratas que están muriendo porque estalló originalmente en grandes ciudades como Nueva York, en donde la gente no votan para Trump. Pero especialmente después de la introducción de la vacuna, se puede ver que la tasa de mortalidad es mucho más alta en áreas en donde la gente vota por Trump. Y es algo muy inconcebible en años anteriores, epidemiología política, sí, de una enfermedad. Lo mismo en Brasil. Una observación aquí sobre el papel de las redes sociales. Las redes sociales fueron obviamente una parte importante de esta historia. Una gran cantidad de desinformación circulaban en las redes sociales, así como los discursos hostiles en contra de las medidas de mitigación y los oficiales de salud pública, pero yo no vi a las redes sociales como la fuerza principal. Creo que sin el impulso de Trump y Bolsonaro y los políticos y medios alineados con ellos, las redes sociales en Estados Unidos o Brasil no habrían jugado el papel que jugaron. Hay redes sociales en todos los países, pero la desinformación y estos tipos de discursos no circulaban en Noruega o Corea del Sur o Nueva Zelanda como en Estados Unidos o Brasil. La mayoría de los medios de comunicación tradicionales han tratado de seguir un periodismo predominantemente de esfera de consensos,
promoviendo la solidaridad en la respuesta a COVID, lo que creo estaba muy apropiado en este contexto. Pero como dice USA Today aquí, la solidaridad fue abrumado en general por partidismo, produciendo, como dice USA Today, un grado de sufrimiento que no fue inevitable, y también estableciendo condiciones en donde es probable que una respuesta efectiva a una nueva epidemia será aún más difícil. Quiero clarificar que no quiero decir que durante una pandemia no debe ser debate política, ni que la respuesta social debe ser determinada en su totalidad por los expertos biomédicos, y los comentarios de profesor Braille evidentemente llama atención a este tema. Los efectos sociales de una pandemia de esta escala son tan amplios y profundos, y las decisiones tan complejas. También la incertidumbre de la ciencia frente a una enfermedad emergente es tan incierto que el debate político es esencial y inevitable, y también nunca podría ser posible que las autoridades sanitarias controlen todo el flujo de información, ni todas las decisiones que pueden ser basadas en pura ciencia biomédica. En muchos países el problema de comunicación durante la pandemia fue lo opuesto que en nuestros 4 países, fue la ausencia de debate pública, una falta de cobertura crítica de las respuestas del gobierno en medios de comunicación, y estas respuestas del gobierno en muchos países fueron autoritarias. Y es interesante también que en Estados Unidos, después de la pandemia, los oficiales de salud pública están discutiendo la necesidad de cambiar de un modelo que supone que ellos necesiten simplemente emitir recomendaciones y el pueblo los seguirán, hacia un modelo más dialógico de la comunicación, que yo creo que sí es necesario. Pero en nuestros casos, en casos con este tipo de gobierno, especialmente gobiernos populistas de derecha, fue la polarización política y la ausencia de solidaridad que fue el problema principal en la respuesta a la pandemia. En general, creo que puede decir que hay 2 criterios fundamentales para evaluar un proceso de comunicación democrática para una esfera saludable en el sentido de Jürgen Habermas. Un criterio es la amplitud, el acceso a la esfera pública de los diversos voces de la sociedad. Es en este criterio que la mayoría de la erudición en el campo, por ejemplo, de comunicación política está centrada, y es para comentar sobre este criterio que se usa normalmente en mi esquema de las esferas. Pero es fundamental también que una sociedad democrática puede llegar a bastante consenso para tomar acción, porque la esfera pública no vale si no está ligada a la acción colectiva. Y en muchas sociedades hoy día, esta capacidad para llegar a consenso y pasar a la acción es lo que falta.
Para mí no fue solamente la pandemia que me llamó atención a este problema. También fue el Black Lives Matter Movement, que fue simultánea con la pandemia. En este caso fue un cambio dramático en Estados Unidos en la dirección de un consenso antirracista, muy fuerte en los medios durante un periodo. Pero luego las fuerzas de derecha iniciaron campañas para socavar este consenso y reforzar la polarización sobre raza en Estados Unidos. Y también otro ejemplo muy importante es el cambio climático. Una crisis de una escala aún más amplia que la pandemia, en donde la sociedad global y mi país en particular tiene un gran reto en llegar a un consenso necesario para parar aquí. Y esto es una slide del sitio web de nuestro proyecto sobre populismo y comunicación durante la pandemia. Muchísimas gracias, profesor Halling. Yo creo que han dejado nuestros conferencistas de elementos importantes sobre la mesa, algunos elementos para pensar esta pandemia y sobre todo para pensar la salud y la comunicación post-pandemia.